Tú hablaste de rituales, creencias, hábitos y mitos, que quiero entender que estos conceptos forman parte de la cultura organizacional. ¿Es así? Entonces, muchas empresas tienen una cultura que no es la deseable, que no es la deseada, pero es la que tienen. De ellas que yo llegué y le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es tu cultura organizacional? Y me respondía, es que no tenemos cultura organizacional. Son empresas que se les conoce en el argot como apagafuegos, ¿no? Se la pasan todo urge. Todo el día apagando fuegos. Sí, porque todo urge. Porque todo urge, todo era para ayer, ¿no? Los valores, como tú dices, no son nada más para ponerlos en la página web, para ponerlos en un marco y que se vean muy bonitos. Dicen, pues yo así soy, así es mi carácter, ¿no? Y pues no voy a cambiar, ¿no? A veces las organizaciones dicen que quieren cambiar, pero en el fondo siguen funcionando como siempre. Hablan de innovación, de transformación, de nuevas formas de liderar, pero en la práctica los viejos hábitos sobreviven disfrazados de nuevos discursos. Hoy queremos detenernos justo ahí, en ese espacio entre lo que se dice y lo que realmente se hace cuando se habla de cambio cultural. Porque transformar una cultura no es cambiar el logo ni colgar frases en las paredes. Es algo más, es tocar lo invisible, los valores compartidos, los símbolos, los miedos, incluso las resistencias. Y para entender este proceso, hace falta mirar con lupa, con tiempo y con honestidad. Hoy vamos a hacerlos guiados de una mirada que cruza fronteras, culturas y paradigmas. La voz de este episodio es la del Dr. Óscar Barrera, antropólogo empresarial, creativo, innovador y disruptivo innato. Él es conferencista internacional en innovación empresarial y es director de antropología creativa, una consultora que durante más de 8 años ha acompañado a empresas y a organizaciones exitosas en procesos de transformación cultural y crecimiento estratégico. Su visión es multicultural, proviene no solamente del estudio, sino de una experiencia. Él ha tenido la oportunidad de vivir y trabajado en 23 países y eso le ha permitido observar de cerca cómo operan las culturas organizacionales en contextos diversos y cómo pueden cambiar desde adentro cuando se les mira con profundidad y sentido. Óscar es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Washington, que es una de las 10 mejores universidades del mundo. Y hoy nos acompaña para explorar, sin maquillajes ni recetas, lo que implica transformar realmente una cultura organizacional. Esto es Cómo Va, un espacio de conversación para quienes emprenden, lideran y buscan crecer con sentido. Aquí no venimos a repetir fórmulas, aquí cuestionamos, compartimos y escuchamos con profundidad. Yo soy Juan Carlos Florido y me da mucho gusto compartir contigo este momento. Doctor Óscar Barrera, muy buenos días. Gracias por ser la voz de este episodio. ¿Cómo estás? Excelentemente, me da mucho gusto estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, pues antes que nada, agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado participar. Nos da mucho gusto compartir este tema que a mí en lo particular me parece muy, muy importante porque es algo de lo que mucho se habla, pero creo que en la práctica solemos perdernos un poquito y digo, lo bueno es que tenemos ahora tu expertise para que nos platiques un poquito de este tema. Pero antes de entrar a este tema, Óscar, en este podcast nos gusta que te presente. Entonces me gustaría que nos platicaras quién es hoy en día Óscar Barrera, qué hace y cuáles son tus pasiones en el mundo del emprendimiento, Óscar. Pues mira, yo soy antropólogo corporativo, soy una de esas especies raras que hay en el mundo empresarial. Habemos muy pocos antropólogos corporativos en el mundo, de hecho. Yo estudié mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Washington en Seattle, en antropología sociocultural, y me metí al mundo de los negocios. Entonces, ahora utilizo las herramientas de la antropología para ayudar a las empresas a innovar y a crecer a través de entender a profundidad a sus clientes, como también a los colaboradores. Y es el tema que nos va a ocupar el día de hoy aquí en esta entrevista. Entonces, llevo ya casi 10 años de trabajar con organizaciones, ayudándoles a entender las dinámicas, los rituales, las diferentes interacciones, creencias, mitos y hábitos que tienen en la organización, los hábitos organizacionales,
y les ayudo a desenmarañar toda la lógica que hay detrás de la cultura organizacional a fin de ayudarles a las empresas con sus estrategias y diseñar intervenciones para poder mejorar la cultura y que la empresa pueda lograr sus objetivos, su misión y su visión. Ya, fíjate, comentaste aspectos muy, muy interesantes que a lo mejor muchas veces nos podemos perder en ellos, pero si quisiéramos empezar desde la raíz, Oscar, y aprovechando tu expertise en el tema antropológico, ¿cómo definirías tú la cultura organizacional desde la antropología? Pues de una forma muy sencilla para que un emprendedor, un empresario lo pueda entender. La cultura organizacional es la forma en cómo las personas al interior de una empresa, de una organización, hacen y interactúan y resuelven los problemas, ¿no? Es la forma de ver y hacer al interior de la empresa. Cómo las personas interactúan en función de sus creencias, en función de sus paradigmas, en función de sus valores, y así entre todas, conjuntamente, generan un resultado, ¿no? Que muchas veces ese resultado no es deseable, muchas veces el resultado sí es el esperado, ¿no? Sí. Sin embargo, Oscar, mencionas que es la interacción en función de los paradigmas, creencias y ciertos contextos sociales de las personas que integran una organización. Pero cuando hablamos de una cultura organizacional, hablamos de una cultura que establece una empresa. Tú como especialista, ¿cómo conjuntas el contexto social de la persona que es tu colaborador o que está colaborando dentro de una organización para enfilarla? No sé si la palabra valga en este momento, para enfilarla o enrolarla en la cultura organizacional que la empresa está queriendo poner dentro de la empresa. Ajá. Bueno, tenemos que partir de dos hechos fundamentales. Una es que muchas empresas, la gran mayoría, tienen una cultura organizacional que simplemente se da. Es la que tienen. Y no es por elección, sino es por la que se ha dado en la forma en cómo las personas interactúan entre ellas, las creencias que tienen, la dirección y los liderazgos que tienen. Entonces, muchas empresas tienen una cultura que no es la deseable, que no es la deseada, pero es la que tienen. Y con esa trabajan, ¿no? Y están otras empresas que son más conscientes. Aquí hablamos un término muy importante, que la conciencia, que son conscientes de en dónde están y el tipo de cultura que desean, y entonces toman medidas, toman acciones, hacen capacitación, hacen determinados procesos para que las personas se alineen a una determinada forma de trabajo, con ciertos valores, con cierta ética y bajo cierta normatividad. Entonces, en resumen, la mayor parte de las empresas tienen una cultura que simplemente se dio por las circunstancias, por la personalidad de los dueños, de los directivos, por el tipo de personal que reclutan, y entonces así se da la cultura. Y para otras empresas que ya son más conscientes de sus procesos y entonces ya son más selectivos, la dirección tiene una política respecto a qué tipo de personas ingresan o no ingresan a la empresa, qué tipo de valores deben de tener, etcétera. Entonces, hay estos dos tipos de organizaciones, ¿no? Las que tienen una cultura cuya cultura organizacional se generó de forma espontánea, y la otra es donde ya de forma deliberada, de forma consciente, las personas al interior de la organización trabajan para que la organización funcione de acuerdo a ciertos parámetros éticos, normativos y ciertos valores. Fíjate que eso que comentas a mí me resulta muy interesante porque justamente yo he tenido oportunidad de colaborar con algunas empresas. Y yo recuerdo una de ellas que yo llegué y le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es tu cultura organizacional? Y me respondía, es que no tenemos cultura organizacional. Y lo que tú dices es muy cierto. Una cosa es que no tengas y otra cosa es que no seas consciente de que existe. Uh-huh. Y creo que siempre va a existir una cultura organizacional, ¿no? Quizá no la identificas, pero la cultura está ahí.
Tú ahorita mencionaste que, bueno, o eres consciente o la otro tipo de cultura es la que se va dando conforme a lo que la organización quiere. Quiero pensar que esto es lo deseable, ¿no, Oscar? Sí, definitivamente esto no es tan diferente como el comportamiento de un ser humano, ¿no? O sea, hay personas que simplemente que dicen, pues yo así soy, así es mi carácter, ¿no? Y pues no voy a cambiar, ¿no? Sí. Pero hay otras personas que son más conscientes de que tienen quizás estos desplantes, estos arranques, y entonces cada vez que les empieza, que surge un detonante, controlan sus comportamientos, ¿no? Controlan sus respuestas. Esas son las personas que de una forma consciente van moldeando su propia personalidad, su propia forma de ser. Uh-huh. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Al final se habla de un cuerpo social. Uh-huh. Una organización tiene un cuerpo social que es la suma de todas las culturas individuales o todas los valores, creencias y formas de ver y hacer de cada una de las personas. Entonces, toda esta suma se crea un ente que es un cuerpo social que al igual que una persona, al igual que un individuo, pues se conduce y hace cosas, genera resultados, pero todo está en función de la personalidad, ¿no? De la personalidad de la organización, los valores de la organización. Entonces, el comportamiento de una organización no difiere mucho analógicamente del comportamiento de un individuo. Ya. Sí, has mencionado algunos conceptos que quisiera retomar para ir encuadrándonos en el tema. Tú hablaste de rituales, creencias, hábitos y mitos, que quiero entender que estos conceptos forman parte de la cultura organizacional. ¿Es así? Es correcto. Por ejemplo, para hacerlo un poco más tangible, no sé si seguramente has conocido organizaciones en donde se improvisa mucho. Muchas. El día de hoy están corrigiendo los problemas del día de ayer y de antier. O sea, entonces ese es un modus operandi, es una forma de ser, son rituales organizacionales. Ya sabemos que, por ejemplo, que cuando se viene el fin de mes, el área de ventas están, pero súper presionados por alcanzar la cuota, ¿no? Entonces ya sabemos que al final de la última semana del mes andan súper estresados y andan queriendo vender o encontrar clientes debajo de las piedras, ¿no? Entonces ya son rituales, ya son formas de ver, y durante las 3 primeras semanas del mes no hicieron casi nada y lo quieren hacer todo en la última semana, ¿no? Entonces son esos rituales organizacionales que de forma colaborativa en la colectividad son esos acuerdos que de forma inconsciente, no escritos, se toman al interior de la organización, pero no son escritos, son acuerdos colectivos que entre las personas se llevan a cabo para poder funcionar, pero no son los más eficientes, ¿estamos de acuerdo? Claro. Oscar, y en algún momento dado, los directivos o los dueños, o dependiendo del tipo de organización que sea, de alguna manera lo aceptaron y lo normalizaron, ¿es correcto? Pues no solamente eso, sino ellos fueron los principales iniciadores de esto. Te comento el caso de una empresa con la que estuve trabajando, y es una empresa que estaba creciendo a un ritmo de 20% anual, los números no era el problema, crecían mucho, se generaban muchas ventas, estaban en el rubro de venta de equipos médicos, y resulta que esta empresa tenía los números, pero tenía un serio problema de rotación de personal. Entonces yo hice una investigación etnográfica en la que por 2 semanas estuve en la empresa, estuve en los pasillos, en el comedor, en las oficinas, en la sala de juntas, pues lo que hacemos los antropólogos, observando. Yo observaba y tomaba notas, no solamente de lo que dicen las personas, sino cómo lo dicen, la entonación, su lenguaje corporal, porque todo eso dice todo de cómo las personas
se conducen e interactúan entre ellas. Entonces, durante ese periodo me pude dar cuenta de que había mucha improvisación, tenían procesos erráticos, la gente corría, se apagaban muchos fuegos, para que las cosas se dieran, se utilizaba el tráfico de influencias, donde las personas de menor rango o las de cierto rango, o dijéramos mandos operativos, mandos medios, perdón, ellos tenían el acceso al teléfono del dueño, al correo del dueño, entonces utilizaban esa conexión con el dueño para que las cosas ocurrieran en la empresa. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo los directivos eran los principales iniciadores de este caos, porque ellos mismos daban instrucciones un día y al día siguiente cambiaban de opinión y se tenía que hacer enteramente todo lo contrario. Entonces, las organizaciones, esto es muy importante, las organizaciones adoptan la personalidad de sus líderes. Ya. Entonces, las organizaciones que son más eficientes es porque sus líderes son eficientes, son disciplinados, son organizados, se apegan a procesos, y hay líderes que son más espontáneos, más creativos, entonces no se apegan más al sentimiento, a la intuición, y sí logran cosas, ¿no? Pero tienden a ser más improvisados. Lo mejor es el equilibrio, ¿no? Lo mejor es el equilibrio. Claro. Entonces el desempeño o el funcionamiento organizacional viene siendo como el reflejo de los líderes que están al frente de una organización. Totalmente. No puede ser diferente. No puede ser diferente. Me mencionaste hace un momento el tema de la misión, la visión y los valores, y lo quiero retomar porque todas las empresas tienen, o al menos la gran mayoría tienen misión, visión y valores, y los tienen en las paredes, están ahí puestos. Marco. Y parece que ya estamos hablando de cultura organizacional. ¿Cómo hacemos o cómo influye el tener estos documentos y seguirlos de cierta manera? Y te voy a decir por qué. Porque a mí me ha tocado estar en algunas inspecciones, auditorías, donde lo primero que hacen es preguntarle al colaborador cuál es la misión, la visión y los valores, pero la estrategia es, en tu gafete están, apréndetelos de memoria. ¿Cómo influyen estos elementos de misión, visión y valores en la conformación de una cultura organizacional en una empresa? Totalmente. Los valores se viven al interior de una organización. Para responder a tu pregunta, creo que lo mejor son los ejemplos, ¿no? Y los valores, como tú dices, no son nada más para ponerlos en la página web, para ponerlos en un marco y que se vean muy bonitos, sino son las formas. Fíjate esto que te voy a decir, es muy antropológico. Lo de la misión y los valores son las formas en cómo las personas resuelven cada asunto que hay en la organización. O sea, es la brújula, son las directrices, es el camino. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Existe una empresa donde resulta que el cliente llama para pedir que ya no le cobren la compra programada que hacía de su alimento para su mascota, de su alimento para perro. Le hicieron un cargo, pero ya no necesitaba el producto. Entonces llamó por teléfono y le dijo, llamo porque ya no necesito el producto y para que ya me lo estén enviando y ya no me hagan cargos. Y entonces la persona del call center le dijo, claro que sí, señora, con todo gusto puedo interrumpir el envío, pero ¿puedo saber la razón por la cual ya no quiere que le enviemos? Dice, es que mi perro falleció. Y el de call center dice, señora, cuánto lo siento. Sí, sabemos que su perro se llama Freddy
que tenía 8 años de edad y lamentamos que Freddy ya no esté con ustedes. Pero mire, no se preocupe, usted tiene el último bulto de alimento que le enviamos, mire, se lo vamos a reembolsar, no se lo vamos a cobrar, usted puede utilizarlo para regalárselo a alguien más, para hacer lo que usted quiera. Y ya estoy cancelando en este momento los envíos, ya no le vamos a cobrar más y lamentamos mucho su pérdida. Terminó la llamada y al siguiente día la señora recibe, le tocan a su puerta y resulta que es un mensajero que le lleva un arreglo floral con una tarjeta de parte de la empresa que le dice: lamentamos mucho su pérdida y nos solidarizamos con su dolor. Y esta señora quedó tan tocada, tan emocionada, que lo publicó en redes sociales, que lo publicó con sus amigos, y entonces esa empresa obtuvo mucho mayor visibilidad, más atracción, más fidelidad por parte de los clientes, y es una forma de vivir los valores. Entonces los valores y la misión es la forma en cómo las personas viven al interior de la organización su misión. O sea, quizás aparentemente la misión a lo que nos dedicamos, utilizando este ejemplo, es a la venta de alimento para mascotas. Pero nuestra misión es hacer felices a las personas. Esa es nuestra misión. Sí. Y vamos a tener presupuesto y vamos a hacer, y el personal tiene todo un protocolo y tiene cierto rango para invertir en cada cliente, ¿no? Tiene un rango, no sé, de $1,000 para invertir en la experiencia del cliente, ¿no? Ya. Entonces, sí, la narrativa cambia. Sí, claro. Entonces es una forma de ver y entender los valores. Y lo podemos aplicar también, ese es un caso de experiencia de cliente, ¿no? Pero también podemos hablar casos al interior en el plano operativo, ¿no? Ya. Sí, y definitivamente una experiencia del cliente que funciona, pero que viene desde la construcción de esta parte dentro de la cultura. Sin embargo, no conozco esta empresa, pero yo creo que sin dar una estadística, porque no la tengo evidentemente, pero creo que la pequeña y mediana industria, pequeña y mediana industria, les cuesta mucho trabajo la aplicación de esta cultura organizacional. Parece que sabemos que es importante, parece que sabemos que es bueno, que tiene que estar ahí, que tenemos que trabajar en ello, pero Oscar, ¿por qué es tan común que no pase nada? ¿Por qué es tan común que nos cueste trabajo tener una cultura organizacional deseable y que realmente funciona para lo que estamos haciendo, haga lo que haga la empresa? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Mira, la respuesta no es tan complicada y te voy a decir por qué. Esto es por la forma en cómo habíamos estado entendiendo de que para obtener un resultado debemos de aplicar ciertos hacks, ciertas herramientas, ciertas shortcuts o atajos, ¿no? Tanto hacia el exterior de la empresa con el cliente externo como con el cliente interno, ¿no? Seguramente tú has visto en las redes sociales, en el marketing, etcétera, has visto cómo hay cursos sobre hacks para vender, para el marketing, con estos 5 pasos, etcétera. Y entonces hemos entendido de que para que el cliente tome acción, para que un prospecto tome acción y se interese en nuestro producto, necesitamos convencerlo, necesitamos hacer una especie como de extorsión, hacer un lavado de cerebro para que la gente nos compre y haga lo que nosotros queremos. Y así ha estado basado el marketing desde el siglo pasado, ¿no? Con los medios masivos, ¿no? Y esa misma lógica también paralelamente se ha llevado al plano de los recursos humanos, donde se piensa que, y con esto ahora que seguramente has escuchado de Employee Experience o la experiencia del empleado, se piensa de que si le damos un bono, que si le aumentamos el salario, que si le damos vacaciones, que si le aumentamos
su seguro, que se aventamos una serie de prestaciones, entonces el colaborador va a ser más leal, va a ser más fiel y va a ser exactamente, va a adoptar los comportamientos que nosotros queremos, pero no es así, ¿no? No es así. Porque pensamos que si le ponemos la zanahoria al colaborador, vamos a tener los elementos para coercionar o para decirle al colaborador que haga lo que nosotros queremos, ¿no? No falte, sé puntual, sé ético, trata con respeto y honorabilidad a los demás, sé eficiente, ahorra los recursos de la empresa, ¿sí? Pero no es así. Entonces, cuesta trabajo, regresando a tu pregunta, cuesta trabajo porque se sigue entendiendo de que la forma de que obtengamos un resultado por parte de las personas es manipulando ciertas variables para obtener cierto resultado, para obtener cierto comportamiento como resultado. Pero no es así. Entonces ya nos dimos cuenta de que las empresas, para que sean eficientes y para que tengan una cultura en donde todo el personal esté alineado, deben de compartir los valores, deben de compartir los mismos valores, ¿no? Te pongo el ejemplo de Zappos. Zappos es una empresa que la compró Amazon ya hace algunos años, pero fue muy exitosa y precisamente por eso la compró Amazon, porque era brutalmente exitosa. Ellos iniciaron vendiendo zapatos en línea y después ya incluyeron otra línea de productos como ropa, etc. Pero lo que maravilló a Amazon y maravilló al mundo de Zappos ha sido su cultura organizacional. La misión de Zappos es hacer que la gente sea feliz, hacer que los clientes sean felices, hacer que los colaboradores sean felices. Y sabes que tiene una cultura organizacional bien definida. Entonces, ellos dicen, tienen filtros para la contratación, para que las personas con cierto perfil entren a la empresa. Y después de un mes de colaborar en la empresa, les dicen, mira, nosotros queremos y esperamos esto de ti. Queremos que dures años en la empresa. Si tú crees que este trabajo y esta organización no es para ti, te damos $2,000 para que te vayas. Pero si ya estás convencido que esta organización es para ti, quédate, te queremos dentro. ¿En dónde habías escuchado antes que te pagaban por dejar una empresa? No, nunca. Claro, y esto es porque ellos saben muy bien el perfil de personas que quieren, porque quieren personas cuyos valores estén alineados con hacer sentir bien a los clientes, hacer sentir a los colaboradores. Entonces, personas que estén interesadas solamente en su propio bienestar, pues no son el mejor match para la empresa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que las empresas tomen en cuenta de que necesitamos definir muy bien al interior de la organización cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, qué es lo que más valoramos, y entonces busquemos personas que compartan esos valores, ¿no? Para que colaboren con nosotros, para que usen nuestros productos y servicios. Sí. Fíjate que eso que comentas a mí me parece muy interesante y me gustaría retomarlo para entrar un poco en la parte práctica, porque tú mencionaste de esta parte, bueno, yo me lo anoté aquí como ciertos estímulos que tú le das al colaborador para que adopte ciertas actitudes o para que adopte ciertas características dentro de la empresa, y que bueno, tú nos dices que esperamos que eso lo va a solucionar cuando realmente no es la solución. Y aquí estamos entrando en tu campo, que es la antropología, justamente, cómo el colaborador reacciona ante ciertos estímulos y cómo pueden ser buenos o definitivamente son pequeñas pastillitas que le estamos dando a la organización y que no va a funcionar. Pero para ser prácticos, Oscar, si no es de esta manera, si no es dándole estímulos a un colaborador, a un trabajador para que reaccione como nosotros queremos que reaccione, entonces, ¿cuál es el camino, Oscar? Capacitación, pláticas, una conversación de frente a frente. ¿Cuál es el camino que tendría que tomar una organización para que realmente una cultura organizacional pueda permear dentro de una organización?
Me parece muy pertinente tu pregunta y muy válida. ¿Cuál es el camino? ¿Será la capacitación? ¿Será tener filtros más rigurosos en la contratación? ¿Cuál es? Y no es complicado, yo lo considero que no es complicado. La respuesta es cuando tienes muy bien definida cuál es la cultura organizacional que deseas tener en tu organización, todo lo demás cae en el lugar indicado. Hay organizaciones que tienen personas deshonestas al interior de la empresa y esperan que con una capacitación se vuelvan éticos y honestos, pero no va a ser. No va, eso es imposible. Eso es imposible. Hay personas que roban, que mienten, que encubren a personas que hacen cosas delictivas, cosas mal hechas, y esas personas responden a ciertos intereses y por más capacitación que les des no las vas a cambiar, no las vas a cambiar. También las personas que son impuntuales, que inventan historias para justificar sus irresponsabilidades o cosas que no hacen. O sea, una capacitación no las va a cambiar. O sea, porque si la persona es así es su personalidad, y si así es en su casa, así es con su familia, así es con sus amigos, en el trabajo, pues sí, puede ser diferente, pero no vas a cambiar su esencia, ¿no? Entonces va a ser más difícil. Aunque hay sus excepciones, aunque habría sus excepciones, esto no puedo decir que es determinante, muy tajante, porque hay excepciones y te puedo ilustrar con ejemplos, pero vayamos al punto de que si es realmente difícil o cómo pueden las empresas crear la cultura organizacional que ellos desean. Y esto tiene que ver cuando tú tienes bien definido en tu organización qué pretendemos, qué buscamos, cuál es nuestra razón de existir y a qué nos debemos, es decir, qué es lo que nos motiva cada mañana para ir a trabajar. Ajá. Si tienes una empresa que por ejemplo, que hace estética para mascotas, bueno, quizás no te levantas con la aspiración de bañar perros, ¿no? O sea, esa no es tu motivación. Pero quizás tu motivación es que te vas a levantar y vas a hacer la diferencia en la vida del dueño y la vida de esa familia con un perro sano, ¿no? Con un perro que se ve hermoso, ¿no? O sea, eso es lo que te alimenta, ¿no? No bañar perros, pero sí aportar, contribuir a la vida de esa familia o del dueño de esa mascota. Sí. Contribuir a aportar en sus vidas. Entonces, cuando una organización ya tiene bien definido cuál es su misión, cuál es su aportación, cuál es su legado, entonces el reclutamiento tiene que ir solamente alineado a eso. Es como un restaurante vegetariano que contrata puros carnívoros como meseros, ¿no? O sea, claro, no van a ser los mejores vendedores. No van a ser los mejores vendedores. Entonces, necesitamos que la empresa tenga muy bien definida su filosofía y en función de eso, el reclutamiento, la capacitación, el seguimiento, todo la experiencia del colaborador, todo eso tiene que ir alineado. Entonces, pero una vez que ya tienes bien estructurado y bien mapeado la filosofía de la organización, qué tipo de líderes necesitas, etcétera, entonces vas a obtener mejores resultados. Y te pongo como ejemplo un caso que tuve donde hice una intervención con una empresa que tenía un serio problema de rotación de personal, y lo tenía porque el perfil de las personas era un perfil muy mercenario, ¿no? Mercenario en términos de que trabajaban y era una
transacción. Ellos intercambiaban su tiempo por salario, pero nada más allá. Solamente se dedicaban a obedecer órdenes, pero no aportaban, no iban más allá, ¿no? Y esto era en el área de ventas. Entonces se dedicaban a cumplir su cuota. Podrían ciertamente vender mucho más, pero cumplían su cuota y hasta ahí. Hasta obtener el bono y hasta ahí. Y eran muy buenos, o sea, les interesaba obtener su cheque y su bono, pero también había mucha toxicidad, mucho ambiente muy tenso al interior del área de ventas. Entonces, cuando empezamos a trabajar la cultura organizacional y definimos cuál era nuestra misión, la visión de la organización, vimos que ese tipo de personas pues no estaban alineados, incluso saboteaban el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, finalmente la dirección tuvo que, con el dolor de su corazón, tuvieron que despedir a los mejores vendedores. Porque justo eso te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, Oscar, porque justamente he tenido algunas experiencias en ese sentido, donde hay personas que son muy buenas, y justamente tú lo estás comentando, hay personas que son muy buenas en su trabajo, pero hay una falta enorme en el tema cultural, en el tema de la organización, y justamente eso te iba a preguntar, ¿qué haces con esas personas? Porque duele a la empresa. Duele en el corto plazo, pero como empresario, como directivo, tú tienes que ver con tu empresa a largo plazo. O sea, no en este año, sino en los próximos 5 años, en los próximos 10 años. Y tú quieres hacer que tu gente crezca, que tu gente se desarrolle. Y una persona que solamente le interesa, que intercambia su tiempo por dinero, pues no está interesado en otros aspectos de la empresa. No está interesado en el desarrollo de sus compañeros y en el desarrollo de la empresa. Entonces, las empresas más inteligentes o los líderes que yo considero más inteligentes son los que se dan cuenta de que les va a doler quizás deshacerse del líder, de su mejor vendedor en el corto plazo, pero saben que a largo plazo va a llegar otra persona o van a contratar a otra persona que quizás al principio va a tener que pasar por una curva de aprendizaje en donde va a ser lento, pero una vez que llegue a ese punto ya va a crecer más y se va a desarrollar. Entonces, sí. También el problema tiene que ver, es un problema de cultura, donde muchos directivos y dueños de negocios les interesa la inmediatez del cash, la inmediatez de obtener beneficios en el corto plazo y no un negocio sustentable y creciente a largo plazo. Sí, y eso es bastante común. Yo creo que en las micros, medianas y pequeñas empresas, yo creo que eso es lo que buscan. Y tampoco tenemos por qué decir si está bien o está mal. Finalmente, en el mundo tan competitivo que estamos hoy, yo creo que la primer misión de una pequeña y micro es sobrevivir. Y dentro de ese sobrevivir, pues se van a aferrar y se van a agarrar de lo que puedan para poder cumplir ese primer objetivo. Pero esta parte de las personas, cómo influyen dentro de la cultura, a mí me parece muy interesante. Y bueno, tú ahorita lo comentaste y me parece algo muy válido. Hay que cuidar la contratación para empezar a atraer personas que puedan cumplir con el perfil de las personas que estamos buscando. Pero quisiera preguntarte aquí, Oscar, ¿qué pasa con las que ya están trabajando? ¿Qué pasa con la resistencia? En tu opinión como experto, ¿una resistencia de un colaborador se trabaja o se toma una acción concreta de cortar una relación? Mira, siempre, en todo proceso de cambio organizacional, siempre hay resistencias, ¿no? Bueno, nosotros como seres humanos nos choca el cambio, o sea, no nos gusta el cambio. Somos seres de hábitos, nos gusta desayunar generalmente lo mismo, nos gusta socializarnos con personas que es generalmente las mismas, personas que comparten nuestros gustos, nuestros valores, nuestras creencias. Entonces buscamos la familiaridad. Y en ese tenor te puedo comentar que siempre va a haber resistencias ante lo habitual, aquello que es nuestra zona de confort, aunque nuestra zona de confort sea algo que detestemos, ¿no? Como la persona que se mantiene en una relación tóxica
pero es mejor eso a estar solo o a tener miedo a la soledad, ¿no? A qué va a pasar de mí. Yeah. Entonces, lo mismo pasa con las organizaciones. En las organizaciones hay muchos casos donde las organizaciones tratan de ocultar esos aspectos. Déjate, pongo un ejemplo. Sí. Estuve trabajando con una empresa, esta misma, que tenía un serio problema de rotación de personal, y después de una investigación antropológica que yo hice, una investigación etnográfica, me di cuenta de que la empresa tenía sus procesos estaban muy erráticos, había mucha fricción y conflicto entre los diferentes departamentos. Había también una subvaloración de las personas se sentían no valoradas, no respetadas, se veían como objetos, se sentían que eran objetos que nada más les pagaban para hacer una tarea, pero no les interesaba como personas, nada más que hicieran su trabajo y listo, pero como personas no se sentían valoradas. Uh-huh. Y también me di cuenta de que utilizaban mucho el tráfico de influencias para que las cosas sucedieran, ya sea hablando con ciertos líderes o hablando con los dueños. Trataban de incidir en las decisiones de su departamento o de sus decisiones personales. Entonces, después de hacer la investigación etnográfica, presenté los resultados a la dirección de la empresa y vimos que tenía que haber ciertos cambios. Entonces yo utilicé una herramienta que se llama OKAE, por sus siglas en inglés, que significa Diagnóstico de Cultura Organizacional. Y lo que hace este diagnóstico, que apliqué a toda la empresa en un workshop, en un taller, ahí todos los colaboradores, los directivos y los dueños realizamos ese taller, y de una forma objetiva, porque este diagnóstico te arroja un resultado en cuadrantes y gráficas, etcétera. Vimos que en la cultura prevaleciente era una cultura jerárquica, y como también parte de ese taller, vimos que las personas deseaban tener una cultura adocrática, es decir, una cultura donde las personas pudieran opinar, ser creativos, ser innovadores, aportar ideas, que fueran escuchados y que pudieran tomar riesgos. Y en la cultura jerárquica es todo lo contrario. La cultura jerárquica es obedecer, apegarse a procesos, cero innovación. Entonces, ese fue un parteaguas para todas las personas, para los mismos directivos. Todas las personas estaban, wow, ok, tenemos nuestra cultura actual es la cultura jerárquica, y a donde queremos transitar es una cultura adocrática. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ahí se generó una crisis sutil, que yo como antropólogo, yo genero ese tipo de crisis, donde las personas dicen, bueno, ya sé dónde estoy, ya sé dónde quiero ir, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, ese tipo de crisis ayuda a la organización a que sean más receptivos al cambio. Ciertamente iba a encontrar resistencias, y me topé con muchas resistencias en el proceso de intervención, donde ya apliqué varias estrategias para hacer un cambio en la cultura organizacional. Pero esas resistencias fueron aminoradas gracias a este diagnóstico de cultura organizacional, porque las personas se hicieron conscientes de que donde estamos no es el lugar donde queremos estar. Queremos ir a otro lugar, pero no sabemos dónde. Y entonces ya se prestaron a las actividades y a las tareas que yo propuse como consultor y como antropólogo en mi estrategia de intervención,
para que la empresa pudiera avanzar. Y entonces yo diseñé una estrategia junto con los directivos de la empresa sobre 3 pilares. Uno es la valoración de las personas, que las personas se sintieran valoradas por lo que son como personas y no por lo que hacen. El segundo pilar era una reingeniería de los procesos y de forma participativa para que las personas tuvieran voz y voto y pudieran ellos mismos reinventar sus procesos para que erradicar este problema este asunto del tráfico de influencias. Y el otro era desarrollar habilidades blandas que tiene que ver con la ética, los valores, la comunicación asertiva y otras. Entonces, sobre esos 3 pilares desarrollé junto con los directivos diferentes actividades, y la única capacitación que di, y junto con los mismos líderes de la empresa, fue sobre temas de comunicación asertiva, ética en el trabajo y cuestiones de valores. Y también algo muy importante, hicimos un taller siguiendo la metodología de Simon Sinek, de Why, para encontrar la misión y la visión de la empresa. Ya. Esto último que comentaste me parece interesante, me lo voy a anotar por aquí, ahorita voy a regresar con ella, porque tengo un comentario por ahí al respecto, pero de lo que has comentado, cuando hacen estos cambios, este ejemplo que nos diste, que querían pasar de la jerárquica a otro tipo de cultura organizacional, adocrática, lo que te quiero preguntar es ¿cómo una empresa, un empresario o un grupo de empresarios o un grupo de socios, cuál sería como la estrategia de ellos, o cuál sería una estrategia que ellos pudieran aplicar para darse cuenta de que necesitan un cambio o de que las cosas no van bien? Te lo pregunto porque pareciera que los líderes o las personas que están en el frente de una organización se vuelve todo tan rutinario que llega el momento en que no se dan cuenta que requieren un cambio. Pareciera que necesitan que alguien de afuera los observe y les diga esto está mal, pero en tu opinión y en tu expertise, ¿existirá alguna estrategia para que ellos se den cuenta de que las cosas no están funcionando o de que las cosas requieren cambiar? En mi experiencia, las personas que me contratan como antropólogo son personas que ya se dieron cuenta de que necesitan hacer cambios, pero no saben cómo hacerlo. Saben que tienen un problema, ya sea rotación de personal, ya sea un ambiente laboral tenso, con fricciones, o ya sea que un problema de productividad, o no sé, cualquier tipo de... La gente ya es consciente de que, bueno, ya intentamos varias cosas, no nos ha funcionado, entonces necesitamos ayuda, entonces ya me contratan como consultor y como antropólogo corporativo para trabajar con ellos, hacer investigación, desarrollar las soluciones y aplicar la estrategia. Pero las personas los empresarios que no son conscientes, pues siguen intentando cosas, ¿no? Es como decía Albert Einstein, bueno, una cita que se le atribuye a Albert Einstein, pero que no es de él, es locura es seguir intentando lo mismo y esperar resultados diferentes. No, eso es diferente. Correcto, sí, totalmente. Y ahora regresando a la parte de la visión que comentaste un momento, me comentaste que aplicaste una metodología, una herramienta para definir la misión y la visión de la organización. Quiero preguntarte en este punto porque pareciera que la escuela tradicional nos dice que esto lo ponen el dueño o el empresario. ¿Cómo empatarías o cómo se empata una visión que es la que quiere el empresario, el dueño, con una que pudiera en un momento dado armar los colaboradores? ¿No habría como un pequeño choque entre una y otra? No necesariamente. Si lo que dices sí es correcto, pero habría que acotarlo un poco. Ok. Bien. Cuando un empresario inicia un negocio, generalmente quizás en su interior sabe por qué lo hace, ¿no? Porque le apasiona, más allá de lo obvio, ¿no? Más allá por procurar a su familia, darle un estilo de vida digno,
tener ciertos bienes materiales, no sé, pero hay algo al interior que lo motiva a hacerlo, ¿no? ¿Por qué un empresario emprende en la venta de autos y no en la venta de licuadoras o la venta de libros, ¿no? O sea, hay algo sobre los autos, hay algo sobre eso que le apasiona, algo que le gusta. O quizás meramente circunstancial, o quizás porque lo heredó, ¿no? Es un negocio que lo heredó de sus padres o de la familia. Pero pongo esto como ejemplo porque la misión y la visión es algo intrínseco, es algo inseparable del fundador. Y no necesariamente el fundador es capaz de articularlo verbalmente. ¿Por qué inició esa empresa? Muchas veces fue porque me gustó, porque las circunstancias se dieron para que yo pusiera una lavandería y ya tengo mi cadena de lavanderías, pero fue en circunstancias porque vi la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, es intrínseco, es inseparable la misión y la visión de las personas. Lo que pasa es que no solamente no son conscientes, no somos conscientes. Claro. Entonces, esta metodología que te decía yo de Simon Sinek, de why, encontrar tu why o tu por qué, lo que hace ahí es rescatar, no crear, sino rescatar la misión y la visión y los valores de la organización en función de la experiencia de las personas, cuál era lo que perseguía y qué le motivaba al fundador iniciar ese negocio. Y en las personas que tienen más antigüedad en la empresa, que ya tienen 20 años, ya tienen 30 años en la empresa, o sea, ellos saben y encarnan muy bien la misión y la visión de la empresa, saben muy bien, entienden muy bien a los clientes, entienden muy bien a los colaboradores, han pasado los mejores momentos de la organización, los peores momentos al interior de la organización. Y entonces con estas metodologías de Simon Sinek, lo que se hace es rescatar la misión y la visión. Por ejemplo, como te decía yo, en el caso de Zappos, por ejemplo, su misión, y lo más típico que se pone es ser la empresa líder en la venta de zapatos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, eso no típico. Es la misión, ¿no? Eso no es la misión. La misión de Zappos, por ejemplo, es hacer a los clientes felices, tener a los colaboradores más felices, ¿no? La misión de Amazon, por ejemplo, es una organización centrada, obsesionada es la palabra que utilizan, obsesionada en los clientes. Están obsesionados en entender a los clientes para satisfacer sus necesidades y darle experiencias extraordinarias. Entonces, aparentemente venden libros, venden electrodomésticos en Amazon, pero su razón de ser es que darle a la gente lo que anda buscando. Claro. Sí, y eso condiciones. Y eso es un montón de trabajo para las organizaciones. Oscar, quiero preguntarte, vi por ahí que has tenido la oportunidad de colaborar en diferentes países. Has tenido por ahí una amplia experiencia en esta parte. Me parecería interesante que nos platicaras un poquito. ¿Has encontrado tú ciertos patrones de similitud o diferencia entre cómo es la cultura organizacional entre diferentes países? Todos adolecemos de lo mismo, hay diferencias. ¿Cómo es esta parte antropológica dentro de las organizaciones en otros países del mundo? Sí, la cultura empresarial difiere mucho. Tiene que ver, pues, la cultura empresarial al final del día tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura mexicana, déjame te doy un ejemplo. La cultura mexicana, como es latinoamericana, pues es una cultura espontánea, de que le gusta pasarla bien, entre amigos,
improvisada, no le gusta la estructura, no le gusta la disciplina, sino todo. Entonces, pues podemos dejarlo para el rato, ¿no? Llegué 10 minutos tarde a la reunión, bueno, 10 minutos no es mucho, ¿no? O sea, la forma de hacer negocios y la cultura al interior de las organizaciones es permeada por la cultura mexicana, la cultura latinoamericana, ¿no? Sí. Pero en Estados Unidos, en Europa, la cultura es muy diferente, ¿no? O sea, esperemos que llegues a la reunión puntual, ¿no? Que llegues a la reunión puntual. Esperamos que honres tu palabra. A mí me llama mucho la atención eso, lo que es en Europa, sobre todo Alemania, ahí sí dijiste esto. O sea, no lo grabamos, pero eso fue lo que dijiste, entonces, hónralo. O sea, no te puedes echar para atrás. No, es que sabes que ya lo pensé bien. O sea, oye, o sea, ¿de qué se trata? Esperamos que seas una persona seria, ¿no? Sí, claro. Ajá. O también de hablar mal de la competencia, ¿no? Aquí es algo que se utiliza, que se ve como algo normal, ¿no? Pero en Estados Unidos sí lo encontré, pero muy poco, y en Europa también muy poco, ¿no? Pero en Latinoamérica yo he visto que es parte de la cultura, como hablar mal del vecino, ¿no? Que deja siempre su basura afuera, ¿no? O que claro. Saca a pasear al perro y no limpia su suciedad, ¿no? Es como que es parte ya de nuestra cultura. Sí, es parte de la cultura, una cultura muy improvisada. Yo estuve queriendo trabajar con unos colombianos y yo me quedaba maravillado de que llegaban tarde a la reunión y sin haber hecho la tarea, ¿no? O sea, se esperaba que ellos trajeran cierta parte del trabajo y querían hacerlo en el momento. Y yo dije, bueno, a ver, ¿cómo está eso? A ver, no entiendo. O sea, no, Oscar, ahorita lo hacemos. Así como que dije, no, esto no va a funcionar. Si así es al principio, imagínate cómo va a ser al final, ¿no? Claro, pero te dice mucho de cómo están operando. Sí, y porque pues son culturas somos sociedades espontáneas, ¿no? O sea, nos gusta la improvisación, no nos gusta la estructura, la disciplina. Rechazamos eso, ¿no? Entonces, claro. Cuando hay disciplina y estructura, nos sentimos aburridos, o sea, que pase algo interesante, ¿no? Oye, Oscar, ¿crees que hoy en día, digo, sé que tienes un montón de años de experiencia en este tema, pero ¿tú crees que hoy en día nuestras empresas mexicanas, micros, pequeñas y medianas, crees que estemos avanzando en temas de cultura organizacional o hacia dónde va este tema en nuestras empresas? Sí, yo siento que hay empresas serias que están muy comprometidas en el bienestar de sus colaboradores, en aportar en la vida de sus clientes, y sí están muy interesadas genuinamente en hacer las cosas bien. Pero, vamos, hay de todo, ¿no? También hay empresas que no les interesa, o en lo más mínimo, o muy poco, el bienestar de los colaboradores. Ven a sus colaboradores como piezas de ajedrez nada más para que obtengan el resultado que ellos esperan. No les interesa como personas. Entonces, sí, yo siento que hay de todo, pero sí, definitivamente sí estamos avanzando. O sea, yo siento que las empresas de hoy, de este siglo XXI, no son las mismas empresas del siglo anterior, ¿no? Del siglo XX. Sí, ha habido mejoras, sobre todo en aspectos cuyos valores ya son globales, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la sustentabilidad, el aspecto de la experiencia de cliente, de valorar a las personas por el trabajo que hacen, horarios justos, el tema de género también, el tema de la inclusión. Entonces sí, definitivamente ha habido mejoras, ¿no? Ha habido mejoras en términos de la cultura organizacional. Obviamente nos falta mucho, pero la antropología está aportando herramientas muy interesantes que ayudan precisamente a esas empresas que desean hacer cambios para tener una cultura más incluyente, una cultura
más creativa, innovadora, a través de diferentes metodologías y a través de diferentes herramientas de la antropología, ¿no? Claro. Sí, no, yo yo desde cuando quería de cultura organizacional, y cuando vi por ahí tu perfil dije, bueno, qué mejor que un antropólogo que nos puede dar una mirada distinta de lo que tradicionalmente se habla y de lo que generalmente se dice. Oscar, para ir cerrando el tema, ¿hay algo dentro de toda esta conversación y toda esta narrativa que hemos hecho en este capítulo? ¿Hay algo que sientas que no te haya preguntado o que sea importante compartir a las personas que nos están escuchando? No, creo que sí hemos abarcado bastantes puntos muy, muy interesantes, y déjame pensar si hay algo que no hayamos tocado. Bueno, la verdad es que es un tema bastante amplio. Creo que yo por acá me anoté un montón de aristas donde podemos tirar hilos y poder sacar un montón de temas interesantes que obviamente no nos da para un programa de 45, 50 minutos, pero que en su momento habrá que ir desglosando poco a poco. Uh-huh. Bueno, sí me gustaría hacer un poco de énfasis en este punto. Adelante. Uno es que para todo cambio de cultura organizacional se requiere de un liderazgo, porque las personas del departamento del área de recursos humanos pueden tener las mejores intenciones, pero si no viene avalado, respaldado y liderado por los directivos, por los dueños, por los líderes de la organización, no se va a avanzar mucho. O sea, las empresas que hoy por hoy tienen culturas organizacionales eficientes, robustas, sanas, es producto del liderazgo que tienen. Entonces, lo que es fundamental para tener una cultura organizacional sana, eficaz, es que haya directivos, dueños de negocios que estén interesados en el bienestar genuino de las empresas, de los colaboradores, y en el bienestar genuino de los clientes, porque no puedes aportar a la vida de los clientes a expensas de la vida de los colaboradores. Tiene que haber una congruencia. Decía el dueño de las empresas Virgin, decía, si quieres la mejor atención a clientes, trata muy bien a tus empleados, para que así tú les exijas que así como tú lo estás tratando, así traten a tus clientes. Sí. Sí, ejercer el liderazgo y el cambio desde la parte de arriba, ¿no? Para bajar toda esa información hacia los mandos que están jerárquicamente más abajo. Así es. Doctor Oscar Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser la voz de este capítulo. Te agradezco muchísimo. No, pues gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Aprecio mucho que me hayas contactado, y pues estamos aquí para servirles. No, yo aprecio más que me hayas contestado. Yo la verdad es que sí dije, bueno, sé que eres una persona que tiene múltiples ocupaciones, pero dije, bueno, algo vamos a intentarlo y algo interesante podrá salir. Para mí era muy importante este capítulo porque es un tema que se habla y se habla y se habla, pero yo me he dado cuenta que a los empresarios y a los líderes les ha sido muy difícil bajarlo, les ha sido muy difícil aplicarlo, hacer cosas prácticas. Y yo creo que desde la parte de entenderlo para poder aplicarlo dentro de una organización. Y creo que esta charla nos ha traído mucha más claridad, mucha más profundidad, y sobre todo con la expertise tuya. Muchísimas gracias por estar aquí, Oscar. No, pues gracias por la invitación. Bueno, yo me quedo con que el cambio cultural no empieza con o no es simplemente anuncios o simples redacciones. Creo que empieza desde algo más, desde una conversación. Creo que es algo incómodo, algo que no se debe de ser postergado, de cuestionar creencias, como tú lo dijiste, de cuestionar hábitos y empezar con ciertos cambios, atreverse a hacer las cosas un poco distinta, aunque pareciera que nadie lo esté intentando, y empezar a contagiar toda esta parte para que deje de ser una meta y se convierta en un camino. En un modus operandi. En un modus operandi. Las personas que nos escucharon, muchas gracias por estar ahí. Nosotros ahora nos vamos, pero la conversación sigue. Yo soy Juan Carlos Florido y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Voy a